Vivencias. Bienvenidos a Vivencias. El programa de hoy estará dedicado a realizar una semblanza de Carlos Maggi, escritor, abogado, humanista, un referente de la generación del 45 que tanto ha aportado a la cultura de nuestro país y a quien tuvimos el honor y el placer de entrevistar varias veces a lo largo de los años. Carlos Maggi nace en Montevideo el 5 de agosto de 1922 y partió el 15 de mayo de 2015. Es por eso que este programa va dedicado a poder recordar a un hombre que ha hecho tanto por la cultura y la literatura de nuestro país. Dramaturgo, ensayista, comunicador, abogado y humanista, un hombre de una larga trayectoria y reconocimiento, un verdadero referente cultural. Un ensayista accesible a todo público y gran cuestionador de la cultura, un importante representante de la generación del 45, una generación crítica por excelencia, un gran admirador de la escuela y de los maestros. Según Carmen Tornaría, un provocador de la gente, un hacedor de ideas. Mario Benedetti lo define como un creador original y coherente, que habla de su país y su gente con tono cálido y casi coloquial, y como un hombre profundo, intuitivo, con capacidad provocativa e indagatoria. Califica su obra como una provocativa combinación de humor y gravedad, brochazos gruesos y trazos finos, tango y metafísica, vanguardia y tradición. Roger Mirza dice que Carlos Maggi es, sin lugar a duda, el más importante dramaturgo uruguayo después de Florencio Sánchez. Su ubicación como integrante de la generación del 45 va más allá de la cronología, porque comparte con dicha generación la perspectiva crítica frente a la realidad nacional, el rigor en la creación y la transgresión con respecto a los modelos genéricos. Es el autor dramático más premiado por sus textos en la historia del teatro uruguayo. Ángel Rama expresa que Maggi es el eje sobre el cual gira nuestra dramaturgia, uno de esos pivots cuyo funcionamiento testimonia una crisis interna o el replanteamiento de las tradiciones bases creativas del arte dramático y, por último, un intento de salida y superación. En 2002, la Cámara Uruguaya del Libro lo premió con el Bartolomé Hidalgo a la trayectoria. Como abogado del Banco Central del Uruguay, destituido por la dictadura, redactó su primera carta orgánica en 1967. Fue columnista de Acción, Marcha y El País, donde escribía su columna El Producto Oculto Interno y participó en las tertulias de los viernes en Radio El Espectador. En 2011 publicó Mutaciones y ayornamientos de la cultura y la economía del Uruguay, un libro que tiene características muy novedosas. En primer lugar, abarca 400 años de historia, de 1611 a 2011, y además por primera vez se articula la cultura y la economía, y siempre con una mirada paralela de lo que ocurre mundialmente. En 2013, Montevideo, capital iberoamericana de la cultura, cerró con el estreno de la ópera Il Duce del maestro Federico García Vigil con libreto de Carlos Maggi y Mauricio Rosenkopf. La obra inspirada en Benito Mussolini para cuestionar y no olvidar uno de los autoritarismos que marcaron el siglo XX. Una obra llena de magia, traducida al italiano el lenguaje de la ópera, como destaca García Vigil. Para él, la vida de Mussolini es el guión de una ópera
que debe basarse en un hecho histórico con final trágico, con pasiones, traiciones y asesinatos. Personajes como Benito Mussolini, el conde Chiano, Claretta Petacci y Primo Levi dan vida a esta historia en la que queda reflejado el sufrimiento del pueblo italiano durante el fascismo, donde el sonido lírico y la arquitectura son pilares para que se desarrolle esta ópera que deleitó al público del principio al fin. Una obra en la que se transposiciona el tiempo, se va para adelante y para atrás, en la que se establece una permanente relación con Dante Alighieri y la Divina Comedia. La obra comienza en la Plaza Venecia, donde el Duce es testigo de su propia muerte. Una forma de decir la verdad en esta obra ha sido conciliar los personajes verdaderos con inventados, dando vuelo así a tres almas creativas y sensibles, como la de Rosenkopf, García Vigil y Maggi, una historia de vida. Así surgen, de la mano de Rosenkopf, personajes como Primo Levi, que es testigo de Mussolini, la figura opositora durante toda la obra, y también aparece la madre del PAN, madre de los fusilados, que dio impulso emocional al maestro Federico García Vigil para cerrar la ópera. Luego de esta ópera, Carlos Maggi escribió su último libro, el libro de Artigas, donde plantea que Artigas se inspiró en el libro de la independencia de la tierra firme justificada por Thomas Paine, 30 años A, publicado en Filadelfia en 1811. Maggi describe la forma en que Artigas lo adoptó a la realidad oriental y cómo lo llevó a la práctica a partir de la idea de libertad en toda la extensión imaginable y la del federalismo. Un hombre sabio destacaría a partir de una pregunta que le hago en una entrevista en la que le cuestiono por una injusticia y él contesta que la vida se acabe, es demasiado hermosa. Un hombre al que su entrañable amigo, hermano del alma, Mauricio Rosenkopf, le llamaba el obispo porque no te negaba una nota o el asistir a un evento, siempre decía amén a todos los compromisos porque amaba la vida, la disfrutaba al máximo, nada lo desmotivaba, era un hombre de acción. Y decía Bá Ferreira que los hombres de pensamiento son también hombres de acción, solo que de mucha más acción. Y esa fue nuestra dedicatoria en el pequeño homenaje que le hiciéramos en diciembre de 2014, la última vez que tuvimos el privilegio de entrevistarlo, y nos venía a visitar aquí a Vivencias por el libro de Artigas, una de sus últimas joyitas. Un libre pensador que intentó a través de su obra hacer pensar a la gente, fue un provocador de ideas, de pensamientos. Carlos Maggi cautivaba con su palabra y te hacía reflexionar, removía esas fibras profundas del pensamiento, algunas veces dormidas o en desuso. Un hombre entusiasta, trabajador, lleno de energía y de ganas de hacer. Él decía que tenía tanto por escribir y creo que tuvo el privilegio de pasar a otro plano de la mejor manera, en un sueño. Pocas personas tienen esa posibilidad. Y fue un hombre muy especial y por eso también se fue así entero, lúcido, brillante, en un sueño, y pudo despedirse de su hijo en Venecia, donde acababa de hacer su última exposición. A continuación, los invito a profundizar acerca de quién fue Carlos Maggi, su visión de la vida, qué pensaba acerca del silencio y qué significó para él la escritura en su vida. Creador, original, coherente, intuitivo, provocador, vanguardista, creo que soy un tipo porfiado. Bueno, cuando tengo una idea me gusta seguirla hasta el final. Esa es la única condición. Y un poco siguiendo ese lineamiento, y creo que dada esa tenacidad, ¿qué es lo que le ha permitido llegar aquí con todos estos logros durante toda su vida y con esa vitalidad y esas ganas de hacer cosas y ese dinamismo? ¿Cuál es la clave? Casi todas esas cosas vienen de fábrica, yo no sé por qué, pero siguen funcionando bastante bien. Yo no me ocupo del cuerpo, pero el cuerpo la genética lo ha ayudado. Es bastante bueno, es condescendiente conmigo, me deja vivir. ¿Qué es más importante? ¿Buscar nuevos caminos
¿O por el contrario, mirar con nuevos ojos? Las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, hay que mirar los caminos nuevos y con nuevos ojos. Hay que mantener la juventud y hay que renovar lo que se está haciendo, ¿no? Nos ha ido muy, muy bien en los últimos años. Hemos tenido un premio tal vez inmerecido porque no habíamos estado muy acertados en lo que había que hacer, pero las cosas del mundo son así y hemos tenido una bonanza como el Uruguay no había conocido nunca en los últimos 8 años. El silencio, ¿qué rol ha jugado en su vida? El silencio. El silencio, sí. Qué bueno, es muy linda pregunta. Yo no sé por qué se te ocurrió hacérmela, a mí que soy casi un sordo en materia musical, en materia de artes vinculadas a escuchar. Porque creo que algún rol debe haber jugado en tantos años, sí, ¿no? Por supuesto que sí. El primero es el silencio que hay que tener para escuchar a los demás, ¿no? Ese es un silencio de otra índole. Yo me refería al tener oído. No, pero no iba referido por ahí la pregunta, no. Sé, pero es que a mí me gusta mucho por eso. Para mí el silencio va a cumplir una función bastante importante. Me sacó de encima una algunos cantidad problemas, de oportunidades de ganar tiempo de otra manera. ¿Por qué escribe y con qué finalidad? Escribo fundamentalmente porque es la cosa que más placer me provoca, al grado de hacerme trabajar mucho más de lo que debiera, porque es mi única diversión auténtica, real. Y en segundo lugar, porque tal vez sea la única cosa en la cual pude hacer alguna cosa que estuviera relativamente bien. Yo soy una persona poco dotada por la naturaleza para las cosas físicas. Siempre soy el que rompe el pocillo, la que se le cae el té, la que deja la mancha en el mantel, todo eso me sucede. Y cuando jugaba el básquetbol también en un atolondrado. Pero para eso, en cambio, que es una cosa rara, totalmente misteriosa, es un fenómeno de los más delicados y de los más extraños que hay en la realidad, ¿no? Porque cuando a uno se le ocurre la chispa de una cosa, está escribiendo y escribe una palabra que cae bien y no sabe por qué vino esa palabra y no otra, ¿no? Es una sensación muy extraña y muy placentera, ¿no? Claro. Trabajar en el lenguaje con las palabras que se juntan solas y justas, que de pronto agregan algo al mundo, de repente no importante, pero que antes no estaba. Claro. ¿No? Entonces ese placer de la creación se sigue sintiendo siempre en la vida, no amengua con los años y no se va nunca, siempre está a disposición, ¿no? Y por eso escribo. Bueno, es muy grato, además lo gratifica espiritualmente y creo que es uno de los grandes motores en realidad, del ser humano, ¿no? La motivación más profunda es que uno no encuentra el mundo bien y algo quisiera cambiarlo, ¿no? Claro, escribir es un... Para cambiar el mundo hay dos maneras. Una es la acción directa, cambiarlo, y otra que es la que yo tengo a mi alcance, que es cambiar a la gente para que la gente cambie el mundo. Usted la hace pensar a la gente a través de su lectura. Claro, es decir, la materia sobre la cual trabaja un intelectual siempre, es primero su insatisfacción, y segundo, la posibilidad de hacer que la gente se forme y sea de otra manera. Y se cuestione. ¿No? Sí, Ortega Gasset dice una cosa muy hermosa, dice que cuando uno sufre una experiencia real o virtual, es decir, con una fantasía, con una invención, adquiere una condición propia diferente. Se hace diferente en cierta medida, no muy grande, la verdad es muy pequeña, pero eso es lo que diferencia un hombre culto de un salvaje. No porque uno sea mejor que el otro, no porque uno sea más bondadoso ni más inteligente, porque está mejor formado, tiene experiencia para reaccionar de otra manera. Leer Shakespeare no es lo mismo que escuchar a Tinelli. Los invito a hacer una breve pausa y enseguida continuamos realizando la semblanza de Carlos Maggi. Vivencias.
Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional realizando una semblanza de Carlos Maggi, y la música que escuchábamos era parte de la obertura de Il Duce. Y curiosamente, o casualmente, su libro comienza con la definición de cultura a través de un fenómeno llamado vivencia, que es lo que da el nombre a nuestro programa. ¿Qué significan para usted estas vivencias? Vivencia es una palabra que inventó Ortega y Gasset, y es una de las pocas palabras que en la definición del diccionario de la Real Academia dice, o por lo menos decía, porque después variaron, pero decía palabra inventada por Ortega y Gasset a efectos de traducir del alemán Lebnis, que no sé lo que quiere decir vivencia. Es la capacidad que tiene un ser humano de adquirir en un hecho extraño, real o fantástico, una condición propia. Claro. Cuando se vive algo, no todo pasa a ser parte de uno, tampoco todo lo que se come queda en uno, no, pero se asimila. La asimilación de las experiencias del mundo que lo rodean a uno, que son de toda índole, van haciendo de uno otro. Y ese golpecito transformador se llama vivencia. Así que tenés un hermosísimo nombre para tu programa. Y en 2011, Carlos Maggi publica el libro Mutaciones y ayornamientos de la cultura y la economía del Uruguay. Y al respecto los invito a escuchar lo que nos decía. ¿Y cómo fue sintetizar para usted 400 años de historia económica y cultural en 300 páginas y al mismo tiempo ver lo que sucedía internacionalmente? Debe haber sido muy dificultoso. Tiene una pequeña trampita ese hecho, porque de los 400 años, el primero sucede en 1611, cuando a un tipo solo se le ocurre una idea sola. Ese tipo se llamaba Hernandarias, y pasando por los campos de lo que era la banda de los charrúas, se dio cuenta que ese era el lugar ideal para el amor de las vacas con los toros. Claro. ¿No? Y le escribió al rey diciéndole eso, el rey ni le contestó. Pero era un tipo seguidor. Fue el primero. Entonces, después de poco tiempo, 6 meses después, volvió con 100 vacas y unos cuantos toros. Y después volvió con una segunda tanda de vacas y de toros y de caballos. Y lo soltó y no hizo nada más en su vida. Y pasaron hasta 1830, muchos años donde la economía uruguaya le pasaron cosas, pero no muchas. Si usted cuenta, en estos 400 años puede nombrar los grandes hechos de la economía. De la economía, sí. Hasta Montevideo se fundó en 1876. En 1811, cuando empieza la revolución, tiene 80 y pocos años. Yo tengo más años de lo que tenía el Uruguay cuando empezó la lucha de Artigas, ¿verdad? Y en ese momento la economía no se movía, era una economía estática, de otras cosas porque prácticamente no se producía nada. Había un inmenso rebaño de 7 millones de vacas sobre un territorio, y por más vacas que mataran no podían bajar su número porque nacían más. Claro. No estaba todavía, cuando empieza el Uruguay, no estaba saturada la capacidad de producción natural del piso. Y las vacas eran como las palomas, cada uno las cazaba o no las cazaba y estuviera en su casa. Yo en casa me aburriría ahora de cazar palomas, tengo un árbol lleno de palomas que me ensucian todo y no me puedo librar de ellas. Pero la verdad es que las vacas hacían exactamente lo mismo, estaban distribuidas en el país, no había alambrado, no había nada, y eso durante muchos años, duró exactamente hasta 1864. En 1864 tuvieron la inteligencia de darse cuenta que el pasto que crecía en esta banda alcanzaba para las vacas que tenía arriba y que no iban a crecer más. Y por esas casualidades de la vida, los azares de la historia son muy hermosos. En ese momento, la guerra de secesión en Estados Unidos dejó a las fábricas de telas sin materia prima, porque dejó de producir algodón, que era lo que tejían. Y entonces, para salvarse, empezaron a tejer otra cosa y probaron con la lana.
e inventaron los casimires. Y entonces la lana se podía poner en producción en Uruguay sin el menor esfuerzo, trayendo ovejas que también se criaban solas. Y si a eso le agregamos que en esos años a un tipo inteligente que se llamaba Latorre, siendo presidente o dictador del Uruguay, se le ocurrió que sería bueno alambrar los campos. El alambre estaba descubierto hacía tiempo, los alambrados también, pero a nadie se le había ocurrido que si se hacían condiciones favorables, la gente cercaba su estancia y por primera vez, estoy hablando de 1870 y pico, por primera vez alguien era dueño de una vaca. Porque hasta ese momento mataban la vaca que había, digo, comparo con las palomas por eso, no tenían dueña. Pero es muy diferente cuando se cercan 1000 hectáreas y las vacas que están adentro son mías, las cuido y hasta puedo ponerle ovejas al lado, con lo cual duplico la producción y ahí empieza la economía uruguaya. Pero cuando empieza la economía uruguaya faltaban pocos años para el 900. Es decir, la historia anterior del Uruguay pasan cosas anecdóticas y hay negocios y el dinero pasa de uno a otro y hay comercio, pero casi no hay producción. Lo que el Uruguay exportaba eran cueros. Había que matar la vaca, sacarle el cuero, tratar de secarlo y después venderlo. Había una pequeña producción paralela que era el tasajo, pero en cifras era insignificante, ¿no? Es decir, que la economía uruguaya empezó siendo un país depredador. Si leíste el libro, tendrás la palabra. Depredador, un país que mata a los animales para vivir de ellos. Le comían la carne y todos los objetos imaginables los hacían con cuero. Y todavía les sobraban 1 millón de cueros, que era lo que exportaban, para ser ricos, viajar a Europa, crear casas con mirador, tener carruajes, vestirse bien y a veces ser muy cultos. Uruguay tuvo siempre una crema cultural interesante. Importante. Y usted dice que la palabra cultura, no en el libro, pero lo he escuchado, es una palabra que está prostituida. ¿Por qué? Pues se la usa para todo. Se dice hay una cultura de gobierno, hay una cultura de la ignorancia, hay una cultura de la dejadez, una cultura se la emplea para todo. Por eso lo primero que hay que hacer, como decía Ferreira, es desinfectar los instrumentos. Si voy a emplear la palabra cultura, tengo obligación de decir en qué sentido la tomo. Claro. Y también entrevistábamos a Carlos Maggi en ocasión del estreno de la ópera Il Duce, que tuvo lugar en diciembre de 2013 en el Teatro Solís y que fue realizada por Federico García Vigil, Mauricio Rosenkopf y Carlos Maggi. A continuación compartimos material sobre esta entrevista. ¿Y cuánto de ficticio y de real tiene la obra? La obra por partes iguales, es decir, nosotros hemos recogido la vida de Mussolini fielmente, las partes humanas y las partes inhumanas que tiene un ser tan cruel y tan feroz y tan horrible como es un dictador que mata y encarcela. También las debilidades de un ser humano como todos, ¿no? Que tiene sus momentos tristes y su quebrarse, como sucede en la vida muchas veces, ¿no? Claro. Y bueno, eso va mezclado. No hemos inventado prácticamente nada porque en la vida real de Mussolini hay dramas terribles, ¿no? Y bueno, cumpliendo con los esquemas, nunca hicimos una cosa naturalista y siempre presentes personajes inventados que están en su mayoría dentro de la conciencia de Mussolini. Es decir, esos personajes no son cualesquiera, son personajes que figuran en su interior como tal vez como cargos de conciencia, como diferentes formas de los cargos de conciencia, ¿no? Lo gesta él, como gesta el retorno, como gesta el personaje de Levi, que es nunca un contrario, no tiene la menor choque con él, es un testigo,
¿Quién es Primo Levi? Lo terrible de Mussolini es que tiene a alguien que es un testigo, y él es testigo de sí mismo. El único que lo ve en la obra es Mussolini, a Primo Levi. Claro, ve a Benito, porque también Mussolini dentro tiene dos personajes, es decir, es un hombre público y es un hombre de carne y hueso, ¿no? Y a veces el nombre para facilitar la limpieza de ese efecto puede ser que por momentos es Mussolini, por momentos es el Duce, por momentos es Benito, ¿no? Primo Levi viene a ser como un hilo conductor, la voz de la conciencia. ¿Quién es? Es un testigo. Un testigo. Sí, claro, es decir, porque además es la verdad, en la realidad que hizo, testificó lo que hizo este hombre, ¿no? Él estuvo adentro de los campos de concentración, se salvó de casualidad y fue testigo del horror, ¿no? Es esa cosa terrible de los campos de concentración que basta ponerse cerca para que uno se erice, ¿no? La maldad del hombre cobra dimensiones que no se pueden medir. Y usted en esta obra hace el discurso de Mussolini. ¿Cómo fue realizar ese discurso? En un momento dado hay una escena en la cual Mussolini hace el típico discurso cuando sale al balcón y es ovacionado, y todo lo que diga en ese calor podría haber dicho lo que quisiera y la gente se volvía loca, dice cosas terribles, y ese discurso está sacado de lo que dijo realmente, ¿no? Es una composición de frases que él dijo, ¿no? Sí, el maestro García Vigil decía que a él le dio escozor musicalizar este discurso. ¿Qué sintió usted cuando tuvo que ponerlo en práctica? La verdad es que uno compone muchas veces con lo que imagina, pero también puede componer con lo que está escrito, porque la forma de la escritura en última instancia se parece a la escultura, se está sacando y se está poniendo, y uno saca lo que sobra y pone más de lo que hace falta, ¿no? Y cuando agarra un material tan terrible como un hombre que dice que somos violentos, sí, somos violentos y tienen que temernos. Que diga eso un hombre que tiene poder en la mano, que mata y encarcela, es un hecho terrible, ¿no? Claro. Bueno, y esos son los elementos de ese hombre público. Los invito a hacer una breve pausa y enseguida continuamos con la semblanza de Carlos Maggi. Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional realizando una semblanza a Carlos Maggi. ¿Qué importancia tiene para usted la historia? Antes de empezar a hablar con él del libro. La historia tiene una importancia muy grande porque de dónde venimos tiene que ver mucho con lo que somos. Y en el caso nuestro se da de manera muy, diría yo, seria, muy profunda. Es decir, la apreciación de ciertos valores se ha mantenido, yo no sé de qué manera, pero milagrosamente se ha mantenido y estamos rodeados por dos grandes países con mucho carácter y con mucha fuerza, y sin embargo nosotros nos mantenemos diferentes en ciertas cosas que son sustanciales y que nos permiten convivir de una manera mejor, a mayor nivel. ¿Desde cuándo nace esa fidelidad por Artigas? Mira, yo pienso, es una cosa muy curiosa, pero la banda oriental, es decir, el territorio donde nosotros tenemos nuestro país, prácticamente exactamente la banda oriental, es un lugar pobre, es un lugar que no tiene ninguna riqueza para la cual extraer, se le llamaban tierras de ningún provecho a esta banda, pero
la verdad es que no fue así. Hubo transformaciones económicas sustanciales y hubo además contingencias históricas llevadas por el azar de personas muy decididas y muy valientes, que hicieron de la población de esta tierra, de este pedazo pequeño de tierra entre Argentina y Brasil, una comunidad unida por ciertas cosas que no se han destruido, ¿no? Hay ciertas preferencias, ciertas vivencias comunes que se mantienen, que el Uruguay decía Peloduro que cada uno es un idiota y que todos juntos son la opinión pública. Y yo he seguido con cuidado las manifestaciones de la opinión pública y son siempre adecuadas a un esquema que no da vergüenza, sino que al revés es un esquema digno que a nosotros nos gusta recorrer porque nos hace bien. Y Carlos, permítame retomar lo que me estaba contando en la pausa, el micrófono es suyo, porque se llevó una sorpresa en el archivo, en el tomo 37, cuéntelo al aire. Como quien lee el diario del día, sí. Me enteré que el caciquillo seguía vivo después que se había ido Artigas y que la situación de los charrúas frente a los portugueses que habían invadido, cuando se fue Artigas estaban en guerra. Y después me enteré que unos pocos tiempos después el caciquillo le mandó una carta a Lecor diciendo que quería hablar con él para hacer las paces. Y Lecor contestó que lo trataran lo mejor posible y que se lo mandaran porque él lo iba a agasajar. Y efectivamente, con su inteligencia y su instinto natural que tienen los portugueses para la política internacional, que son geniales, agasajaron a los charrúas y a los minuanes y no tuvieron más guerra ninguna, ¿no? Y como dicen los cuentos, vivieron felices. Es decir, Artigas lo que quiere es el reconocimiento de que todos los seres que viven en esta provincia son iguales, que era una cosa totalmente inadmisible. No digo para los grandes señorones, que por supuesto era así porque perdían parte de sus privilegios, sino para todos los habitantes era una cosa muy difícil de concebir, porque nunca en su vida habían visto ni habían estado en un lugar donde toda la gente fuera igual. La especie humana pasó todas las etapas de su historia y su prehistoria sin que los hombres fueran iguales. Los florecimientos de la civilización griega fueron deslumbrantes, pero tenían esclavos, no eran iguales todos. Los griegos tenían esclavos, los romanos tenían esclavos, eran repúblicas, pero repúblicas donde no eran todos iguales. Lo que sostiene es: tú no tenés que preocuparte de nada, porque ahora somos todos iguales, no hay más marqueses, no hay más reyes, no hay más gente de sangre azul. Nacemos todos iguales y todos vamos a vivir en pie de igualdad aquí. Eso era el FOMES. ¿Qué es el FOMES? Es un chisme interesado, capaz de mover a la gente. Porque las instituciones del año 13 no estaban al alcance de los habitantes de la banda oriental, claro, ni de ninguna de las provincias argentinas. En ese momento... O sea que esa fue la clave del FOMES, del mensaje. Y claro, el mensaje era un mensaje simplificado. Pero si después vemos, está en el libro, si tú lo leíste, lo viste, sí. El video de Robertson es una maravilla, parece que estuviera filmado, ¿no? Está en un rancho, tiene 2 secretarios, hay un asador, comen carne todo el día, toman ginebra todo el día, y Artigas pasa el día entero dictándole a 2 secretarios al mismo tiempo, que van para todas las provincias, ¿no? Y en el suelo están los sobres de todas las provincias, que son las contestaciones de lo que él les manda a decir. Si eso no es una agencia de publicidad, ¿qué es? Claro. Y Carlos Maggi y Mauricio Rosenkopf han sido 2 amigos entrañables. Los invito a escuchar el testimonio de esta gran hermandad. ¿Quién iba a decir, pibe, que desde los días de la murga, que fue cuando iniciamos esta hermandad, hasta estos días, donde hemos llegado a la ópera? Porque entre aquello y esto ha pasado un mundo, y
siempre con esa trenza que hemos armado siempre en acuerdo y desacuerdo, porque hemos estado de acuerdo hasta cuando no compartíamos la misma opinión. Es decir, ese grado de entendimiento y de respeto, eso de entendernos hasta por señas, eso de engranar inclusive al aire con la seriedad más absoluta en la construcción de fábulas que de alguna manera terminaban preguntándonos si era cierto o no era cierto. Mirá cuánto tiempo va de aquel día en que en Araucana había botijas de pantalón corto y que tenía unas morras que ni Darío Rodríguez, que corría para un lado y para el otro y goteaba porque chorreaba como loco y venía corriendo hasta donde estaba Pocha, y en ese momento entra una chiquitina de 12 años y Pocha va y me dice: esta va a ser abogada. Y eso de haber coincidido en el estreno o en la comedia con el Patio de la Torcaza, que es de las mejores cosas que se hicieron acá, y a pocas cuadras más abajo en el Odeón yo con los caballos. Y como después de la cana yo vengo a anclar en tu casa, y salí a caminar y encontramos aquella maroma impresionante que se pensó traerla hasta con chip, pero finalmente fue a pulso, y que todavía está colgada ahí y que coincidía con el día de tu natalicio. Y ahora estamos en la tertulia, que es, digamos, es como si fuera un techito donde nos sentamos a conversar, como en esas tenidas en las toscas. Y bueno, te das cuenta que a mí me resulta imposible contar los días de mi vida sin que vos estés presente en ellos. Y vos, que sos uno de los referentes más notables de la generación del 45, que uno no necesita conocerlos, y aunque los he conocido como idea, como el entrañable Mario, como Pocha, o Maneco, y de alguna manera como hay una síntesis de toda esa generación en vos, con esa lucidez que te permite y esa agilidad que te permite ir para un lado, para el otro. No te perdés una conferencia, una presentación del libro, digamos, tenés algo de obispo, pibe, porque cada vez que te piden algo vos decís amén. Y además la gente no debe saber el porqué del pibe, y era que de botija usabas gorra. Te das cuenta que yo vengo a heredar después de muchos años tu estilo de botija, con la gorra requintada como la del pibe de la película de Chaplin. Y bueno, esa proyección de humanidad, de amistad, de fraternidad que irradias, pibe, es para mí de las mejores cosas que me pasaron en la vida. Los invito a hacer una breve pausa y continuamos realizando la semblanza de Carlos Maggi. Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional, realizando una semblanza de Carlos Maggi. Y para finalizar esta semblanza, nos gustaría compartir un ping-pong de preguntas y respuestas en la que Carlos Maggi abre su corazón y su entrañable ser a toda la audiencia. Me gustaría hacerle un breve ping-pong de preguntas y respuestas. La que quiere
la contesta y la que no, me dice pasamos y pasamos. Conciso. ¿Cuál es el rasgo Maggi principal de su carácter? Soy porfiado. Su principal virtud. Ser porfiado. Su principal defecto. Ser porfiado, está bien preguntado. ¿Cuál es la palabra que más le gusta? La palabra que más me gusta es el afecto, es el calor humano. La que menos le gusta. La infamia. ¿Qué lo motiva? Eso no lo sé. Nunca supe por qué estoy siempre empedernido, corriendo atrás de algo para hacer algo. No sé por qué. ¿Qué lo desmotiva? Nada. Una imagen. La suya, que es preciosa. Muchas gracias. Un lugar. Un lugar, Las Toscas, donde puedo trabajar tranquilo y tengo mi gente. Un color. Colorado. Un deseo. Que esto salga bien. Así será. Una injusticia. Que la vida se acabe, querida. Es demasiado hermoso. Un gran amor. Las mujeres. ¿Cree en Dios? No tengo la menor inquietud. Soy un agnóstico tranquilo. ¿Qué valora de sus amigos? La nobleza. 3 palabras que necesite urgente la humanidad. Entenderse, tranquilizarse, mirar lo bueno y no lo malo. Estamos jugando. Si llegara a las puertas del cielo, Dios lo recibiera, ¿qué le gustaría decirle o que él le dijera? Tené cuidado con lo que haces, loco. Y así se nos han ido los minutos y hemos tratado de realizar esta semblanza de Carlos Maggi de la mejor manera, porque lo queremos recordar como lo que fue un hombre entusiasta, trabajador, lleno de energía y de ganas de hacer. Él decía que tenía tanto por escribir y creo que, como les decía al principio, tuvo el privilegio de pasar a otro plano de la mejor manera, en un sueño, cosa que pocas personas tienen esa posibilidad. Fue un hombre muy especial y por eso también se fue así, un hombre entero, lúcido, brillante, y se fue en un sueño. Es muy difícil cerrar este programa porque realmente siento su partida. Fue un hombre entrañable que tenía muchas ganas de seguir escribiendo, de seguir viviendo, y realmente se siente la partida de don Carlos Maggi, un referente cultural, un hombre al que tuvimos la oportunidad de entrevistar, de dialogar y con quien compartimos sus riquísimas vivencias en varios programas, y hoy intentamos hacer una pequeña recopilación de aquello que compartimos, que nos parece un material tan importante de testimoniar y de guardar como un pequeño homenaje humilde desde nuestro lugar. A todos, muchísimas gracias por su amable atención, a nuestro compañero Gaby Juncal en controles y a Eduardo Fernández en grabaciones. Nos encontramos el próximo jueves a las 16 horas en otra edición de Vivencias. Muchísimas gracias y que tengan una excelente jornada. Vivencias.